Hola, soy Carlos Pinelli para mundotext.net y en este primer video tutorial sobre 3D conoceremos conceptos básicos y además haremos un primer contacto a un software para producciones 3D llamado Blender. Todos hemos visto imágenes generadas por computador, ya sea en películas animadas, efectos especiales, videojuegos, etc. Todas estas producciones tienen conceptos en común que conoceremos en esta serie de tutoriales. Si no conoces nada sobre esto del 3D, estos tutoriales pueden ser para ti, ya que tocaremos cada tema a un nivel básico y bueno, sin más preámbulo comencemos con un poco de teoría. Para comenzar, ¿qué debemos saber? Primero, que vamos a trabajar sobre un espacio virtual. Como sabemos, existe el plano compuesto por dos ejes, uno que representa el ancho y otro la altura. Sobre un plano trabajamos en programas como Photoshop, CorelDRAW, GIMP y este tipo de programas para gráficos 2D. En el 3D trabajamos sobre un espacio donde se agrega un eje adicional que representará a la profundidad, es decir, nuestro lienzo, por decirlo así, será un espacio virtual. En el 3D tendríamos que reproducir todo un entorno, y eso no es solo hacer las figuras del objeto. Hay otras cosas que llegan a ser incluso más relevantes que esto, como la piel de los objetos, luces, sombras, texturas y otros detalles que si son bien tratados se logran resultados bien interesantes. Ahora, veamos cuáles son estos detalles. Para ello veremos cuáles son las fases de una producción 3D. Hacer un trabajo en 3D llega a ser como realizar una película, incluso si lo único que queremos es una imagen. Veamos. Para comenzar, antes de plasmar algo necesitamos la idea. En las grandes producciones de los estudios de animación esto incluye hacer el arte, bocetos, storyboard, etc. Pero en nuestro caso, por más sencillo que sea lo que queramos realizar, también es relevante esta parte. Siempre es importante buscar imágenes de referencia de lo que queremos como fotos, dibujos, otros trabajos en 3D, etc. No subestimen esta parte, ya que es importante siempre tener la cabeza alimentada de ideas, y eso lo hacemos observando otros trabajos que se hayan realizado. Una vez tenemos las ideas, pasamos a lo que llaman la fase de producción, donde plasmamos todo lo que queremos. Comenzamos dándole forma a nuestros protagonistas, objetos, a todos los elementos que conformarán nuestra escena. A este proceso lo llamaremos modelado. Una vez con las formas podemos aplicarles una piel, es decir, darle color a nuestros objetos y especificarles propiedades de reflexión, transparencia, si son muy brillantes o muy opacos, si tienen imperfecciones en su superficie, etc. Son muchos los detalles que bien trabajados logran objetos realistas. También tenemos la iluminación, que no necesariamente tiene que venir después de aplicar los materiales y texturas. Esta parte consiste en especificar cuáles son los emisores de luz de nuestra escena, la intensidad de las luces, color, etc. Una buena iluminación define el contexto de una escena. Animación. Le decimos a nuestros objetos cómo se moverán y en qué momento. Esta parte incluye colocarles mecanismos de movimiento a nuestros objetos. Les dije que era como hacer una película y toda película necesita una cámara. En este caso trabajaremos con una cámara virtual que podemos mover a nuestro gusto, enfocarla, aplicar composición como en la fotografía, etc. La posición de la cámara llega a ser diferencia entre una buena escena y otra que no lo es. Por último, en la producción tenemos el renderizado y este concepto es muy importante en el 3D. Espero explicarme bien, si no me entienden en este momento, cuando vayamos a la práctica lo harán. Cuando trabajamos en una escena 3D, no vemos en tiempo real la imagen final de nuestra escena. No lo confundan con los videojuegos, que allí sí vemos en tiempo real el resultado, pero en este caso no, porque las computadoras no tienen la capacidad suficiente para procesar estas escenas tan rápido. Entonces, siempre tenemos una previsualización. Trabajamos con una vista intermedia de lo que será nuestro trabajo. Para poder ver el resultado final de nuestra escena se realiza un proceso llamado renderizado que lo ejecuta un motor de render. Un motor de render es un programa más, es un software. Este programa se encarga de hacer todo el procesamiento, todos los cálculos necesarios para generar nuestra imagen final.
Este es un proceso arduo para las computadoras. Mientras más compleja sea nuestra escena, más tardará este proceso, que puede durar de segundos a horas, en caso de animaciones, incluso días. Los grandes estudios de animación tienen salas llenas de computadoras renderizando sus creaciones. Entonces, recordemos, la duración de nuestro renderizado dependerá de la complejidad de nuestra escena junto con la capacidad de procesamiento de nuestro computador. Luego de terminado nuestro render, podemos llegar a una última fase que se llama postproducción, que consiste en mejorar nuestra escena, nuestro renderizado, retocarla, aplicar efectos especiales, etc. Si nuestro renderizado ya tenía magia, en este proceso puede tener aún más magia. Es una parte bien interesante y que personalmente disfruto mucho. En el cine, esta es la parte donde se integra el trabajo realizado por computadoras con los videos reales. Ok, ¿con qué herramientas se puede realizar esto? Existen mucha variedad de programas. Está Autodesk Maya, que es el actual estándar en la industria. Generalmente cuando vemos un video de cómo se hizo alguna película y vemos un animador 3D trabajando en su computador, lo que vemos es Maya, ya que es el programa que más se usa en el cine. Y además de él también tenemos Cinema 4D, tenemos Autodesk 3D Studio Max, tenemos Soft Image, tenemos Houdini. Son programas muy completos y todos los que estoy mencionando en este momento son programas comerciales. Les adelanto que las licencias de estos programas son muy caras. Pueden buscar sus precios con ayuda de Google para que tengan una idea. Ok, como alternativa a todos estos, tenemos uno que es igual de potentes a todos estos programas y se llama Blender, que es desarrollado bajo software libre. Software libre no implica necesariamente que sea gratis, aunque Blender sí lo es. Esto implica que su código fuente está abierto a ser revisado, modificado, distribuido. Lo que sepan de programación quizás me entiendan mejor. Es mantenido por la Fundación Blender, que se encuentra en Holanda, aunque tiene desarrollos en todo el mundo gracias a su naturaleza libre, y su creador es Tom Roosendahl, director de la Fundación Blender y líder del proyecto. Vamos a revisar las características de Blender. Tiene una interfaz para trabajo rápida. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de Blender fue su trabajo rápido, su interfaz hecha para trabajo rápido. Es intuitiva, quizás no al comienzo, pero después que se aprende lo básico, sí llega a ser intuitiva. Tiene potentes herramientas de modelado. Tiene ya motores de render integrados, es decir, no tenemos que recurrir a otro programa para renderizarlos. Ya Blender trae motores renderizados que soportan luz global y luz local. Ya me entenderán mejor cuando veamos la parte de iluminación. Tiene ya herramientas para edición de videos y audio, es decir, no es necesario que toquemos Blender para hacer 3D, también lo podemos usar para editar videos. Integra herramientas avanzadas para animación y simulaciones físicas. Es bien interesante ver en Blender cómo se realizan simulaciones de fluidos, cabello, tela, partículas. Es muy interesante y tenemos las herramientas de animación más usadas en toda producción 3D. Permite realizar postproducción sobre escenas 3D. No es necesario tampoco usar 3D para hacer postproducción. Incluso el intro de Mundo Text que vieron al inicio no se usó 3D, pero se usó la parte de postproducción de Blender. Para los programadores pueden escribir scripts sobre el Blender con el lenguaje de Python. Es muy potente esta parte de Blender, aunque para usar Blender no es necesario saber de programación. Y posee su propio motor de juego, facilitando la lógica, la escritura de la lógica. Muy interesante porque si quieres hacer un juego en Blender, no es necesario que sepas de programación para escribir la lógica del mismo, sino que ya Blender tiene un sistema visual para que tú puedas escribir esa lógica. Y bueno, tiene otras características como que sus actualizaciones son muy recurrentes, aparecen casi que cada 2 meses y siempre traen añadidos bien interesantes. Y desde las últimas versiones trae herramientas para lo que llaman el seguimiento de cámaras y objetos, lo que nos permite integrar objetos en 3D con grabaciones reales. Y bueno, ahora vamos a tocar Blender, pero primero vamos a ver cómo se obtiene. Para descargar Blender solo deben dirigirse a la dirección blender.org. Vamos a donde dice Download Blender. Y aquí tendremos las diferentes versiones de Blender para cada
cada sistema operativo. Otra gran característica de Blender es que es multiplataforma. Para Windows tenemos un instalador, como todo tipo de instalador, nada más hay que darle siguiente, next, next, next. Y si no queremos instalarlo, también podemos descargar una carpeta comprimida donde se encuentra un ejecutable de Blender, donde nada más hacemos doble clic sobre el ejecutable, blender.exe, y tenemos Blender. Es útil para tenerlo en el pendrive y llevarlo para cualquier máquina. Para Linux lo pueden descargar de los repositorios, aunque no se los recomiendo, ya que generalmente siempre están desactualizados con una versión muy vieja de Blender. Pueden bajar aquí una carpeta comprimida que también tiene un ejecutable listo para Linux. Y bueno, también para los usuarios de Mac también tenemos Blender, y para los de FreeBSD. Ok, una vez que tengamos descargado Blender, lo abrimos. Una vez hayamos abierto Blender, tendremos la siguiente imagen que fue generada en Blender. Cada versión de Blender tiene su propio splash, su propia imagen, y voy a trabajar con la versión 2.62, que es la más reciente al momento que he grabado este tutorial. Para lo que vamos a ver en este video pueden usar una versión superior a la 2.50. Entonces quitamos esto haciendo clic en cualquier lugar y tenemos nuestra vista 3D, nuestro espacio virtual donde podremos manipular y modificar nuestros objetos, y lo primero que vamos a aprender a hacer es a desplazarnos en ella. Supongo que tienen un mouse con rueda, con un botón medio, ya que lo vamos a necesitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mover esa rueda del mouse hacia adelante y hacia atrás, y vemos cómo ese sencillo movimiento nos sirve para alejarnos y acercarnos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer clic sobre la rueda y arrastramos al mouse, y vemos cómo nos podemos mover alrededor de nuestra escena 3D. Ok, siguiente movimiento. Vamos a presionar la tecla Shift de nuestro teclado y movemos la rueda del mouse. Entonces tenemos un movimiento vertical. De la misma forma vamos a presionar el botón control del teclado y movemos la rueda del mouse. Entonces tenemos un movimiento horizontal. Esos 4 movimientos son suficientes para movernos a través de la escena 3D. Sin embargo, les voy a enseñar otros dos por si se sienten más cómodos con estos. Presionamos Shift y vamos a presionar la rueda del mouse. Sin dejar de presionar, arrastramos el mouse y vemos cómo tenemos la unión del movimiento vertical y horizontal. De la misma forma, presionamos Control, botón medio del mouse, arrastramos y nos acercamos y alejamos. Sencillo. Si tienen dificultad para asociar las teclas, recuerden que Shift, que es justamente el botón del teclado que tiene una flecha hacia arriba, es el botón con que le podemos subir y bajar. Y por descarte, Control es el del otro movimiento. Entonces, recordemos estos 4 movimientos: alejar y acercar, movernos alrededor de la escena, que es presionando el botón medio del mouse, con Shift, moviendo rueda, subimos y bajamos, Control, movimiento horizontal. Ok, antes de seguir trabajando con nuestra escena 3D, vamos a comprender un poco sobre la interfaz de Blender. La interfaz de Blender está compuesta por ventanas. Ahora, ¿cuáles son esas ventanas? Vamos, para reconocer la ventana tenemos que buscar en sus bordes un tramado, unas líneas con cierta inclinación. En este caso aquí las tenemos en la vista 3D, y si nos vamos al otro extremo tenemos las mismas líneas. Estas líneas indican los límites de esta ventana que es de tipo vista 3D. Incluso este panel que tenemos a la izquierda pertenece a la vista 3D, a esta ventana. Cabe destacar que cada ventana tiene su propio tipo. Vamos a revisar la de abajo. Buscamos las líneas que identifican los bordes de la ventana, y esta es la ventana de tiempo de línea o timeline, que nos sirve para movernos en el tiempo cuando estamos realizando alguna animación. Vamos a la ventana derecha, buscamos las líneas
las tenemos aquí y aquí. Esta es la ventana de propiedades y es una ventana muy útil, quizás la lleguemos a usar más que la vista 3D. Arriba de ella tenemos otra ventana más, que es la outliner, que nos sirve para ver de otra forma nuestra escena. Vamos a hacerla más grande. Lo hacemos buscando la división entre las dos ventanas. Cuando colocamos el cursor allí, aparecerá una flecha. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y arrastramos. Ok, entonces tenemos la ventana de arriba más grande. Ya la detallaremos mejor posteriormente. Ahora, ¿cuál es la quinta ventana? Pues la que está arriba. Esta barra que tenemos aquí también es una ventana y corresponde a la barra de información, donde tenemos ciertas preferencias, y además que a través de esta ventana Blender nos da cierta información. Ok, ahora vamos a saber cómo crear nuevas ventanas en Blender. La interfaz de Blender es muy moldeable, la podemos moldear según nuestras necesidades, y para crear una ventana en Blender necesitamos dividir una ya existente. Entonces veamos, voy a dividir esta ventana, esta vista 3D, para crear otra. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir al tramado, a las líneas que nos especifican que el borde de la ventana. En este caso voy a ir al del borde superior derecho. Cuando coloquemos el cursor, vamos a ver que se transforma en una cruz. Voy a hacer clic izquierdo al mouse y sin dejar de presionar, arrastro hacia la izquierda. Es importante que sea hacia la izquierda, si lo hacen hacia la derecha no va a pasar nada. Suelto y tenemos dos vistas 3D, la vista se ha clonado. Ahora, también podemos cambiar las ventanas de tipo. Si vemos, cada ventana tiene, ya sea en su borde, en alguno de sus bordes, ya sea en la parte inferior o superior, tiene un cuadro que indica su tipo. Aquí tenemos la vista 3D, que es representada por un cubo, el tiempo de línea por un reloj, propiedades por unas barras, y así con cada ventana. Podemos darle clic en ese cuadro y ver todos los tipos de ventanas que ofrece Blender. Pueden ustedes mismos incursionar en cada tipo para ver cuáles son las que ofrece Blender. En próximos tutoriales trabajaremos con más ventanas. Voy a devolver esta a vista 3D, que es la primera que tenemos aquí, 3D View. Doy clic, ok. Para este tutorial no vamos a trabajar con dos vistas 3D, sino con una, así que voy a eliminar esta. Para eliminar ventanas, así como para crear una necesitamos dividir una ya existente. Para eliminar una ventana tenemos que mezclarla con alguna adyacente. Entonces voy a mezclar la ventana izquierda con la ventana derecha para eliminar la ventana derecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra vez vamos al mismo borde, y al borde de la vista 3D izquierda voy a hacer clic con el botón derecho, y en vez de arrastrar hacia la ventana, voy a arrastrar hacia la ventana adyacente. Y tenemos la siguiente flecha. No he dejado de presionar aún el mouse. Entonces, esta flecha indica cuál es la ventana que va a absorber a la otra. En este caso, esta flecha indica que la ventana izquierda va a absorber la ventana derecha, es decir, la derecha va a desaparecer. Como las dos son vistas 3D, no importa mucho, así que lo dejaré así. Suelto el mouse y listo. Puede ser que practicando esto sucedan cosas que no quieren que pasen, como que creen más ventanas. Lo digo porque ya he explicado esto antes y llega a ser confusión. Puede ser todo un caos. Entonces, bueno, ya tienen con qué practicar. Sencillo, busquen los bordes, hagan clic y van a arrastrar hacia la ventana adyacente que tiene la misma altura de la ventana. Esta tiene que ser con esta. Esta no la puedo mezclar con la de abajo ya que no tiene la misma altura. Entonces primero mezclo esta con esta, esta con esta con la de abajo, y por último esta. Ok. Ahora ya conocemos más sobre la interfaz de Blender, por lo menos cómo crear nuevas ventanas, y vamos ahora a conocer más sobre nuestra escena. Ok, entonces vamos a ver nuestra escena. Fíjense
que las escenas están compuestas por objetos. Hay objetos que se ven, son los objetos sólidos, y otros que no se ven, pero los que no se ven tienen alguna influencia sobre la escena. Hay gran cantidad de tipos de objetos en Blender. En este momento nuestra escena tiene los tres objetos esenciales para que pueda haber una escena 3D. Para empezar, tenemos el cubo. Siempre necesitamos ver alguna forma, necesitamos algún protagonista, algo que podamos ver. Si no tenemos nada que podamos ver, no vamos a ver nada en nuestra escena. Entonces, tenemos nuestro cubo, que si ven tiene como unas líneas anaranjadas alrededor. Eso quiere decir que este es el objeto seleccionado actualmente. Vamos ahora a ver el siguiente objeto, que lo tenemos aquí. Este punto con círculos es una lámpara. Como les dije, necesitamos iluminación para ver nuestra escena, y esto que tenemos aquí representa es a la luz, es una lámpara, un emisor de luz. Vamos a hacerle clic con el botón derecho del mouse. En Blender todo se selecciona con el botón derecho, no con el botón izquierdo. Hay que adaptarse a eso. Y si está anaranjado, nuestro objeto quiere decir que está seleccionado. Entonces tenemos nuestra lámpara. Si no tenemos luz, no vemos nada, nuestra escena va a quedar en negro. Solamente hay ciertas excepciones donde un emisor de luz no es necesario, sino que hay otras técnicas. El siguiente objeto que tenemos aquí, le da clic con el botón derecho, es la cámara virtual. Es el enfoque de nuestra escena 3D. Nuestra escena 3D se ve desde aquí. Para comprender mejor esto, vamos a hacer nuestro primer renderizado. Presionemos F12. F12 es el botón de renderizado de Blender. Como vemos, tenemos nuestro cubo renderizado. Esta es la imagen final de nuestra escena. Lo que vemos ahorita, donde nos desplazamos, es nada más una previsualización. Pero cuando renderizamos tenemos la siguiente imagen, y es nuestro cubo. Fíjense que tiene sombra del lado izquierdo y luz del lado derecho. Quiere decir que nuestra luz está funcionando, está del lado derecho. Entonces, para salir de este renderizado presionamos escape. Ok, fíjense que el cubo se renderizó, fue la parte donde está la cámara. Esta es la visión de la cámara. Ahora, ¿qué pasa si quiero ver la cámara desde la vista 3D? Bueno, hay formas más exactas para desplazarnos en nuestra escena 3D. Hay varias formas de ver la cámara. Podemos darle aquí abajo a View, en esta barra, y aquí tenemos, en esta sección, tenemos todas las diferentes vistas que podemos tener. Vamos a seleccionar el que dice cámara, y estamos viendo nuestra escena desde la cámara, que es la misma escena que estamos renderizando. Ok, si ven, también tiene su tecla acceso rápido, que es el 0 del numpad, de los números que están a la derecha de su teclado. Entonces, pues si le damos al 0, vamos directamente a la cámara. Y no es la única vista, también tenemos otra. Tenemos la vista top, que es la vista desde arriba de la escena. Tenemos la vista frontal, la vista, tenemos de lado, left, right, dale a left, y cada vista tiene su propio botón de acceso directo. Si le doy al 1, vemos que tenemos la vista frontal. Si le doy al 7, tenemos la vista top, y al 3 una vista de lado, como lo tenemos aquí especificado. Si presionamos control junto con alguna de estas teclas, vamos a tener el inverso, es decir, 1 es el frontal. Si presiono control 1, tenemos la vista desde atrás, el inverso del frontal. Si 7 es top, control 7 es la vista desde abajo. Ok, entonces es bueno controlar estas teclas, más que todo cuando estemos modelando. Muy bien. Como les había dicho, el outliner, que es la ventana que tenemos aquí, es otra forma de ver nuestra escena. Y fíjense que tenemos aquí. Esto tiene una vista de árbol, es decir, cada nodo tiene
un objeto que superior, es como los árboles de archivo que tenemos en los exploradores. Entonces, fíjense, aquí tenemos cámara, tenemos cubo, los podemos seleccionar con el botón izquierdo del mouse. Ok. Ahora vamos a conocer sobre las transformaciones básicas. Todo objeto en nuestra escena 3D tiene tres propiedades, tres características bases. Esas tres características son su posición en el espacio, su escala, es decir, su tamaño, y su rotación. El cambio de estas tres características corresponden a cada una de las transformaciones básicas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuestro cubo, botón derecho del mouse sobre el cubo. Y la primera transformación básica que vamos a revisar va a ser el de cambiar de posición, mover. Para empezar, presionemos la tecla G y movamos el mouse sin hacer clic, nada más movamos el mouse. Entonces vemos como nuestro cubo se está moviendo. Si hacemos clic con el botón izquierdo, vemos que nuestro cubo se ha movido de posición. Y así podemos irlo moviendo. Si se le dificulta asociar la tecla G con movimiento, es la tecla G porque si ven, la interfaz de Blender está en inglés y grab viene de grab del inglés, y grab significa agarrar en inglés. Entonces, moverse en un espacio, mover el cubo en el espacio es algo complicado. Hacer movimientos exactos llega a ser algo que yo pensaba que aquí está en el centro y no está en el centro. Entonces necesitamos una forma de hacer movimientos más exactos. Una forma de hacerlo es de la siguiente forma. Vamos a presionar G y no me presiona más nada, y ahora voy a darle a la tecla X y vemos como el movimiento de nuestro cubo se ha restringido al eje X. Nada más se mueve en el eje X. Entonces esto nos permite movimientos más exactos. Voy a presionar G, Y, y ahora se restringe en el eje Y de la escena. Y ahora vamos a probar con la Z, G, Z, eje Z. Cabe destacar que los tres ejes de una escena 3D están representados con tres letras, que son X, que es esta línea roja, Y, que es la línea verde, y Z, que es la línea azul. Lo tienen aquí en esta esquina, Y, X, Z. Ok, voy a tratar de colocar mi cubo en el centro, G, Y, G, X ahora. Voy a poner un poquito más abajo, ok. Ahí restringimos los ejes nada más en el movimiento de nuestro cubo nada más en un eje. También lo podemos hacer en dos ejes. ¿Cómo? Presiono G y si quiero restringir el movimiento nada más en los ejes X y Y, presiono Shift Z. Es decir, presionamos el eje que no queremos. Si yo quiero restringir en los ejes Z y X, entonces presiono G. Si no quiero el Y, entonces Shift Y. Entonces el movimiento del cubo nada más se realiza en Z y X. Ok. También tenemos otra forma de mover los cubos, y es con este cursor que tenemos aquí, que es estas flechas. Si yo presiono con el botón izquierdo del mouse sobre la flecha roja, que es el eje X, y dejando presionado arrastro, puedo moverlo en el eje X, eje Y y eje Z. Personalmente no me gusta mucho moverlo con este cursor, aunque es útil. Este cursor se encuentra en la mayoría de los programas 3D. Ok, vamos a ver la siguiente transformación básica, que es el escalado, es decir, cambiar de tamaño a nuestros objetos. Entonces, la tecla para escalar es la S. Presionamos S y vemos como nuestro cubo cambia de tamaño. Puedo presionar X
para restringir el escalado en el eje X, vemos como ahora nuestro cubo se alarga o se pone menos ancho. S en Z, S en Y. Puedo hacer una pared, S en Y, lo pongo bien delgado, S en Z, S en X. Ahora tengo como una especie de pared. Ok, sencillo. También podemos la misma lógica que teníamos, S, y con Shift Z restringimos en X y Y el escalado. Ok, es importante que dominemos todas estas transformaciones básicas. Ahora, ¿qué pasa si he modificado tanto mi cubo y quiero otra vez el cubo? Bueno, hay una forma de reiniciar las transformaciones básicas, de volver a todo como estaba al principio. Y esa es con la letra AL más la transformación básica que queremos reiniciar. Es decir, si yo quiero volver mi cubo a su escalado original, voy a presionar AL S. Si también quiero mi cubo en su posición original, AL G. Y se reinicia. Ok, comprendí estas dos transformaciones. Vamos con la última, que es la rotación. Y es la tecla R de rotate en inglés. Presionamos R y vemos como nuestro cubo empieza a girar, y esta rotación es algo incierta, así que lo mejor es que restringamos en alguno de los ejes, R en Y, R en Z. Ok, quiero mi cubo de vuelta a su rotación inicial, al R. Sencillo. Entonces esas son las tres transformaciones básicas. Si prefieres mover el cubo con estos cursores, también hay cursores para las otras dos transformaciones básicas. Las podemos activar viniendo a esta barra de abajo, y por lo menos este arco es el de rotación, que si ya has usado otro programa de 3D quizás los reconozca. Aquí tenemos este que es el de escalado, y con Shift es la tecla en Blender para seleccionar varias cosas. Entonces con Shift podemos seleccionar los tres, y tenemos los tres, aunque no lo recomiendo porque se vuelve tedioso controlar los tres. Pero voy a dejar nada más uno y voy a reiniciar todo esto, al R, al eje, al S. Ok, hemos aplicado las transformaciones básicas sobre nuestro cubo, nuestro único elemento visible, pero también lo podemos aplicar sobre los otros objetos. Podemos mover nuestra lámpara. Este tipo de lámpara no tiene caso rotarla ni escalarla debido a su naturaleza, como ya funciona. Hay otros tipos que sí. Y la cámara también la podemos rotar, la podemos mover, escalar. Esto no puede servir para enfocar. Por ejemplo, voy a venir tengo la cámara seleccionada, voy a darle a 0 para ir a la vista desde la cámara, y puedo presionar G y puedo cambiar la vista de la cámara. Puedo presionar R para rotar la cámara también, o escalar para dar otro enfoque más. Ok. Entonces, una vez conocidas las transformaciones básicas, es importante que lo comprendan, ya que lo usaremos en varias oportunidades. Y lo siguiente que vamos a ver son las primitivas. ¿Qué son las primitivas? Son los objetos básicos con los que podemos generar nuevos objetos. Son los elementos bases de los cuales empezamos a hacer modelado. En este primer video no vamos a ver modelado, pero sí vamos a ver las primitivas. Ok, ¿cómo vemos las primitivas? Vamos a presionar Shift A. Shift A nos sirve para agregar nuevos objetos a la escena. No solamente objetos sólidos, también otro tipo de objetos que quizá no sean, pero como dije, tienen cierta influencia sobre la escena. Vamos a agregar otras cámaras, otras lámparas. Pero para ver las primitivas vamos a venir al primero, que dice Mesh, que significa malla. En el próximo tutorial vamos a ver qué es una malla. Y aquí tenemos todas las primitivas. Si damos clic a una, podemos agregarla. Voy a darle clic a V Sphere, que es esfera. Se puso sobre el cubo. Entonces G, Y. Importante, esto que ven aquí rojo es el cursor 3D. Nosotros lo podemos mover con el botón izquierdo del mouse. Si lo han movido,
puede ser que su esfera haya aparecido allá. Por ejemplo, voy a crear otra esfera y los objetos se agregan donde está el cursor 3D. Si quieren volver a colocar su cursor 3D en el centro, entonces presionemos Shift S y le damos a la opción que dice cursor to center, cursor al centro, y nuestro cursor vuelve al centro. Ok, vamos a agregar nuevos objetos. Voy a mover este cubo un poco para que no se sobreponga sobre otro. Voy a agregar la icoesfera, que es una esfera compuesta por triángulos. La V-esfera es compuesta por cuadrados. Tenemos el cono, tenemos también el cilindro. Todas estas son objetos que, según lo que vayamos a hacer, son el inicio de nuestros modelos. El toro. Y hay uno bien interesante que ya lo vamos a ver. Vamos a Shift A, Mesh y Monkey. Como saben, Monkey es mono en inglés. Si lo agregamos, tenemos nuestro mono. Voy a rotarlo en el eje X, RX. Este mono no es una primitiva, es la mascota de la Fundación Blender y tiene un nombre, se llama Susana. Es un modelo que llega a ser útil cuando queremos hacer pruebas con modelos un poco más complejos. Susana es muy útil. Entonces, veamos. Tenemos las primitivas. Ahora vamos a crear una sencilla escena con estas formas. O no con estas formas, por lo menos. Veamos. Vamos a eliminar estos objetos. Para eliminarlos todos, podríamos hacer lo siguiente. Si damos la tecla A, si tengo un objeto seleccionado y le doy A, se deja de seleccionar, es decir, no tengo seleccionado nada en este momento. Pero si presiono A ahora que nada está seleccionado, todo se selecciona. Entonces recuerden muy bien esto, que A es la tecla para seleccionar todo y para deseleccionar. Ok, ahora quiero nada más quiero borrar todas las primitivas que hemos creado. Entonces voy a darle con Shift, voy a ir seleccionando cada uno de los objetos. Cuidado con seleccionar la cámara o la lámpara, ya que los necesitamos. Y damos al botón X. X es el botón para borrar en Blender. Todo se borra con X en Blender. Le damos a Delete. Muy bien. Reiniciamos nuestro cursor 3D. Shift S, cursor al centro. Ahora, para comenzar nuestra escena, vamos a agregar un plano. Shift A, Mesh, plano. Vamos a escalarlo un poco. Muy bien, ahora voy a agregar a Susana, Monkey. Voy a rotarla un poco en el eje X. Rotar, eje X. Vamos a darle a la tecla 1. Y nos movemos un poco por aquí. Perdón, a la tecla 3 mejor. Ok, citamos un poco por aquí y levantamos a Susana. La rotamos un poco en el eje X para que se vea como si estuviera en el plano. Ahora voy a la vista de la cámara, presiono la tecla 0. Me acerco un poco. Ahora RZ para rotar en el eje Z. Muy bien. Y vamos a darle a F12. Ahí tenemos a Susana renderizada. Parecía que estuviera flotando. Ya veremos en el próximo tutorial cómo hacer esto con más precisión. Y si renderizamos, vemos que la luz está del lado derecho. Vemos cómo nuestra lámpara está funcionando. Si movemos la lámpara, voy a ir a la vista top. Para mover la lámpara, selecciono la lámpara, G, y no voy a restringir los ejes, ya que como estoy en la vista top, la lámpara nada más se va a mover en los ejes Y y X que tienen en esta esquina. Voy a mover la lámpara aquí hacia el otro lado de Susana, vuelvo a renderizar y vemos cómo la luz cambia de posición. Por último, les adelanto que en la ventana de propiedades es la ventana donde cambiamos las propiedades de cada objeto o de objetos o de la escena y del renderizado. Por ejemplo, cada objeto tiene propiedades y esas propiedades
únicas del objeto, y en esta ventana la podemos modificar. Fíjense que aquí tenemos ciertas pestañas, cada pestaña corresponde a una propiedad diferente. Por ejemplo, si selecciona Susan, tenemos propiedades que modifican su modelo, modifican sus materiales, sus texturas, etc. Vamos a seleccionar la lámpara y voy a darle a la pestaña que es amarilla que tenemos aquí, le doy y vamos a cambiar el color a esa luz. Venimos a este recuadro blanco, damos clic y cambiamos el color con este círculo. Voy a ponerlo azul, pueden colocar el color que ustedes quieran. Damos F12 y vemos como la luz cambia a azul. En próximos tutoriales conoceremos más sobre la parte de iluminación. Por último, vamos a aprender a duplicar objetos. Vamos a, con nuestra lámpara seleccionada, voy a ir a la vista top, voy a presionar Shift D. Esa es la tecla, la combinación de teclas para duplicar objetos en Blender. Y esta lámpara, fíjense que tenemos una nueva lámpara, y esta lámpara la voy a colocar del otro lado de Susana y le voy a cambiar el color a amarillo, que sea un poco más interesante nuestra escena. Presionamos F12 y fíjense cómo tenemos una escena un poco más interesante que la anterior. De esta forma finalizamos este primer contacto Blender. En el próximo tutorial veremos los principios del modelado, conoceremos qué son las mallas, trabajaremos con subdivisión de superficie y la extrusión, que es una de las principales herramientas del modelado 3D. Si tienes preguntas o dudas, puedes hacerlo en los comentarios de esta publicación y las estaré respondiendo. Si te ha gustado este tutorial, tienes que estar pendiente de monotex.net para ver los próximos. Y este servidor ha sido Carlos Pinelli, mi cuenta de Twitter es capicp y nos vemos en un próximo tutorial.